Ay, yo. Ya preséntate, güey. Espérate, estoy haciendo ejercicios de calentamiento de voz. ¿Tú crees que es nada más pura mamada? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos tarodiantes? Soy Aaron Polo y el día de hoy vamos a dar la segunda edición de historia de Semestre Express. Como siempre, va a estar más fácil que tu mamá. El día de hoy vamos a hablar sobre ese periodo histórico y lúgubre que casi no te enseñan en la universidad ni en la escuela. Ese periodo conocido como la evangelización de la Nueva España, iniciando en 1521. Todo comienza cuando Hernán Cortés termina de someter a los aztecas en el lago de Texcoco y se va galopando directamente a Coyoacán, porque claro, ¿quién va a levantar el desmadre en Tenochtitlán? Y se autodeclara el Marqués del Valle de Oaxaca. Por el poder de mis huevos, yo soy el Marqués del Valle de Oaxaca. Hernán Cortés pierde todos los derechos de todo lo que había conquistado, porque los reyes católicos no estaban muy de acuerdo con que él tuviera todo el poderío en la Nueva España, por lo cual hacen un virreinato. Hernán Cortés no pierde el título, sin embargo sí pierde todos sus plenos poderes dentro de la Nueva España. ¡Ah, no mames! Es ahí donde surge la figura del virreinato, en donde el rey otorga plenos poderes para que administre todos los bienes suyos y todos los que vaya a tener en la Nueva España. Años después, Hernán Cortés moriría pobre y olvidado. Buenas tardes, señor Hernán Cortés. Como sabe, lo hemos llamado porque ha hecho un gran trabajo en la Nueva España. Sin embargo, estamos experimentando una reingeniería llamada virreinato y no necesitaremos más de sus servicios. Pero considere esto una oportunidad. Usted está sobrecalificado para el puesto y puede explotar todas sus habilidades. Una vez establecido el virreinato, se dividieron en dos zonas importantes: el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España. Y el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, mejor conocido como el Conde de Tendilla. Sí. ¡Ay, sí lo dije! Como parte de la nueva administración virreinal, se estableció que debían de evangelizarse a los indígenas. Y había muchas órdenes religiosas, como los Pokémones. La Nueva España, los virreyes, evangelización indígena, celestinos, anunciantes carmelitas, concepcionistas, franciscanos, dominicos, jesuitas y claristas, capuchinos, mercenarios, trinitarios, agustinos. Keep it real. Habiendo tantas órdenes religiosas, había tres más importantes: los agustinos, los dominicos y los franciscanos. Todas estas órdenes religiosas comenzaron a fundar misiones. ¿Y qué eran las misiones? Eran pequeños establecimientos evangelistas para que pudieran convertirse a la religión católica todos los indígenas. No era realmente para estar en la ciudad como Valladolid, Veracruz o México, sino en las zonas remotas. En esas zonas remotas como la Sierra Gorda, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental. Una de las zonas más difíciles para poder evangelizar fue el norte del país. Ya saben cómo son los norteños. Para poder evangelizar a los indígenas, utilizaron diferentes técnicas. ¿Qué pedo? ¡Cuitláhuac! ¡Bienvenido a tu evangelización! ¿Por qué? Porque sí, pícate la cola. No estuvo tan mal. ¡Ahora pagarás diezmo! Ahora que he sido evangelizado, hablemos directamente de qué es lo que hacían las órdenes religiosas. La evangelización fue un proceso muy importante y había diferentes técnicas que utilizaban las mismas órdenes para hacer que los indígenas fueran católicos. Tapa y disimula. Es decir,
que colocaban iglesias sobre los templos de aquellos indígenas que querían evangelizar. Algunos ejemplos son Puebla, el Templo Mayor, la pirámide del Pueblito en Querétaro, y así hay muchos más alrededor de todo México, impidiendo que hicieran sus rituales paganos a base de buen convencimiento. Y por último, pero no menos importante, colocando la imagen de Jesucristo sobre los ídolos indígenas. Nosotros en Semestre Express creemos que utilizaban una técnica más adecuada. No todo en el virreinato y la evangelización fue malo. Los españoles dejaron un legado de hospitales, universidades, escuelas y métodos económicos que a la fecha seguimos utilizando, sin mencionar, además, que también pusieron los derechos de los indígenas y además heredamos el idioma que hablamos ahora, el español. Para poder seguir en nuestra búsqueda de la historia verdadera en México, primero necesitamos investigar qué era un virrey. Un virrey no era más que simplemente un representante del rey español en la Nueva España, que le daba plenos poderes para administrar los recursos del propio rey. Oye, mi rey, ahí te dejo estos 2 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Con lo que sobre, ya coges para tu gasto. Como hubo demasiados virreyes durante este periodo en la Nueva España, aquí en Semestre Express te vamos a presentar el top 5 de los virreyes más importantes en la Nueva España. Número 1. Antonio de Mendoza. Fue el primer virrey de la Nueva España y además fue el que le quitó todos los plenos poderes a Hernán Cortés, además de que pudo controlar 2 sublevaciones, una de las chichimecas y otra de los caxcanas en el norte del país, que antes era conocido como Nueva Galicia. Número 2. Luis de Velasco I fue el que le sucedió a Antonio de Mendoza y realmente estuvo ahí 14 años en el poder, más que nada para poder contener todo el poderío de Antonio de Mendoza y podérselo dejar en otra ocasión. Número 3. Pedro Moya de Contreras fue el 6º virrey de la Nueva España y fue doctorado en Derecho Canónico. Hizo muchas cuestiones por los indígenas, pero solo duró 4 años en el poder. Número 4. Luis de Velasco II mejoró las condiciones de trabajo de los indígenas en las minas. Comenzó las obras de desagüe en el Valle de México por las muchas inundaciones que se tenían. Financió los viajes de Sebastián Vizcaíno a Japón. Y por supuesto, sofocó revueltas de esclavos negros cerca de Orizaba. Después de su mandato, fue nombrado presidente del Consejo de las Indias. Número 5. Juan O'Donoghue fue el último de los virreyes en México y fue signatario de los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Así es, fuimos imperio alguna vez. Durante el virreinato se establecieron varios consejos para poder determinar las normas y reglas que estarían dentro de la Nueva España. Una de ellas, y una de las más importantes, fue la Casa de Contratación de Indias. No esas indias. Ándale, esas. La Casa de Contratación de Indias. Esta Casa de Contratación de Indias era un consejo económico donde se consensuaban leyes que regirían la vida económica de la Nueva España, tales como la importación y exportación de productos. Abriendo la reunión 30.626 de la Casa de Contratación de Indias, primera orden del día: aprobar o denegar la importación de mercurio a la Nueva España. Denegado. Segunda orden del día: aprobar o denegar el aumento del presupuesto a las sexoservidoras en la Nueva España. Aprobado. Aprobado.
Cuenta la leyenda que por allá en el siglo XVII, o sea los 1600, cuando había auge de minería en el Consejo de Contratación de Indias, prohibieron la importación de mercurio a la Nueva España, dejando así muy pocos recursos para poder separar los metales preciosos que había en las minas mexicanas. Dicho esto, podemos decir que la Casa de Contratación de Indias era la mera reata económica de la Nueva España. Dado el gran auge minero que había en la Nueva España, empezaron a surgir ciertos fenómenos sociales como la envidia entre países, y es por eso que surgen los piratas. Uno de los piratas más famosos fue Capitán Morgan. ¿Qué ese no? ¡Producción, carajo! Ese, Capitán Morgan, que estableció y de alguna forma ayudó al gran abastecimiento y auge de Jamaica. Hubo otros piratas importantes durante esta época. Barbarossa, mejor conocido como Barbarroja, Barba Negra, Walter Raleigh, que después sería conocido como Sir Walter Raleigh por sus plantíos de tabaco en Chesapeake, y por supuesto, Barba Arcoíris. Ah, no, esa no, ¿verdad? Dada la gran cantidad de metales preciosos y piedras preciosas que venían del Nuevo Mundo, los españoles comenzaron a tener una gran avaricia por irse al Nuevo Mundo y comenzar una nueva vida. ¿Qué tal, español? ¿Estás harto de vivir en la pobreza? ¿Harto de vivir a la expectativa de los reyes católicos? Pues ven a hacerte un hombre rico a la Nueva España. Ven y hazte rico en tan solo unos días, explotando a indígenas pobres que no les darás ni de comer. La actividad principal en la Nueva España era la minería. Y con toda razón, mucho oro, mucha plata. Llegan a decir incluso los historiadores que había minas que ni siquiera había que excavar. El oro y la plata simplemente se desparramaban por el suelo, derramándose como una gorda con leggings. Todo este oro y plata que estaban exportando a la vieja España resultó, además de los piratas, como ya explicamos, y además de un gran aumento de la población en la Nueva España, también generó una grandísima inflación. ¡Eso es inflamación! ¡Producción! Ya me voy. ¡Producción! ¡Chingada madre! Estoy diciendo... ¿Qué no leyeron el guión? Como les decía, una gran inflación, que es el aumento de los precios generalizado en todos los productos de la vieja y de la Nueva España. Eso originó que las clases sociales en la vieja y en la Nueva España se dispararan diametralmente, y cuando muchos tenían demasiado, algunos tenían solo las migajas. Fruto de estas diferencias sociales, surgieron algunos intentos por tratar de esquematizar y jerarquizar a la sociedad de la Nueva España. Y como algunos historiadores y muchos de nosotros sabemos, se creó todo un sistema de castas. Este sistema de castas era completamente absurdo. Había 3 versiones diferentes. Imagínate tener 3 versiones de Nintendo diferentes. O sea, hello, como que no compaten. Y la otra era que trataba de categorizar a los diferentes ciudadanos dependiendo de su ascendencia. Para los mis reyes, sus papás. ¿Ya vieron lo difícil y complicado que era? ¡Absurdo! En la Nueva España tenían un sistema político gubernamental muy parecido al que tenemos ahora. Tenían cabildo, tenían regidores, tenían alcaldes. Y es algo que todavía tenemos como costumbre de los españoles. Y es por eso que no podemos alejarnos de nuestra ascendencia hispana. Esto fue Tu Semestre Express. Muy bien, chavos, muchas gracias por habernos visto en esta segunda edición de Semestre Express, edición Historia. Si te gustó, por favor, suscríbete, ponle manita arriba, dale like. Lo vamos a compartir en Facebook, lo vamos a compartir en Twitter cuando abramos nuestra cuenta de Twitter. Por el momento, compártelo con tus amigos, compártelo en tu muro y muchas gracias por vernos. Esto fue Tu Semestre Express, más fácil que tu mamá.